Bienvenidos a este video donde estaremos estudiando las válvulas temporizadas en circuitos neumáticos. Las válvulas temporizadas, también conocidas de forma resumida como temporizadores, son válvulas direccionales de 3 vías, 2 posiciones que se conmutan después de transcurrir cierto tiempo de recibir una señal de activación. Veamos esta definición con un ejemplo para poder entenderlo mejor. Supongamos que tenemos esta válvula direccional de 3 vías, 2 posiciones. Tenemos en el puerto 1 conexión de aire presurizado, puerto 2 va hacia el sistema y el puerto 3 es un escape. Y tenemos que esta posición derecha sería la posición normal, ya que lo podemos notar por el resorte. Entonces, a esta válvula le enviamos una señal de activación. Normalmente esa señal de activación es una señal de carácter neumático. Y entonces, a partir de que esa señal llega a la válvula empieza a contar cierto tiempo. Y luego de que transcurre ese tiempo, entonces ella haría la conmutación de la otra posición. Pasaríamos de estar en la posición normal derecha a conmutar la posición izquierda. Este sería el funcionamiento de manera muy general de las válvulas temporizadas. Más adelante, durante este video, veremos que hay algunas pequeñas variaciones de acuerdo al tipo de válvula. Pero aquí lo importante es entender el concepto de la temporización. La válvula no se va a conmutar inmediatamente llega esta señal de activación, sino que va a transcurrir cierto tiempo y luego sí se da la conmutación de la otra posición de la válvula. Las válvulas temporizadas las podemos dividir en 3 categorías. La primera categoría sería de acuerdo al estado inicial y podemos encontrar válvulas temporizadas normalmente cerradas y normalmente abiertas. La segunda categoría sería de acuerdo al tipo de accionamiento. Algunas válvulas temporizadas van a tener accionamiento eléctrico por solenoide y otras van a ser únicamente de carácter neumático. Y la tercera y última categoría sería según el tipo de disparo. Tenemos válvulas temporizadas a la conexión y a la desconexión. Es importante tener en cuenta que estas categorías son independientes entre sí. Es decir, que para una aplicación de un circuito neumático podríamos escoger una válvula temporizada normalmente cerrada con accionamiento eléctrico por solenoide y con disparo a la conexión. Así como para otra aplicación podríamos tener una válvula temporizada normalmente abierta de accionamiento neumático a la desconexión. Entonces, con estas 3 categorías podemos jugar para poder escoger la válvula temporizada más adecuada para la aplicación de nuestro circuito neumático. A continuación vamos a revisar la simbología y el funcionamiento de las válvulas temporizadas en cada una de estas 3 categorías. Vamos a empezar con el estado inicial. Por un lado tenemos las válvulas temporizadas normalmente cerradas, las cuales se caracterizan porque en su posición normal, es decir, en aquella en la que tienen el resorte, vamos a tener que el puerto 1 se va a encontrar bloqueado y el puerto 2 se va a encontrar conectado con el escape 3. Se dice que es cerrada porque no se permite el paso de la alimentación de aire presurizado hacia el sistema. Como la mayoría de catálogos de válvulas neumáticas se encuentran en inglés, a estas válvulas normalmente cerradas las vamos a encontrar como Normally Closed o abreviadas como NC. Por otro lado tenemos las válvulas temporizadas normalmente abiertas, las cuales se caracterizan porque en su posición normal, es decir, en aquella en la que tiene el resorte, vamos a tener conexión del puerto 1 con el puerto 2 mientras el escape 3 permanece bloqueado. Entonces el aire presurizado en esa posición normal podría pasar hacia el sistema. Estas válvulas las vamos a encontrar como Normally Open o abreviadas como NO. Ahora vamos a pasar a la segunda categoría, que sería el accionamiento. Por un lado tenemos el accionamiento eléctrico por solenoide. En este caso sería una válvula de 3 vías, 2 posiciones con accionamiento por solenoide por medio de un relé temporizado. Aquí tendríamos una válvula temporizada de accionamiento eléctrico normalmente abierta,
podemos ver que es normalmente abierta porque en la posición normal, que es la que tiene el resorte, tenemos conexión del puerto 1 con el puerto 2, mientras el escape 3 permanece bloqueado. Y aquí en esta parte, en la otra posición, es donde podemos ver el símbolo del accionamiento. Aquí tendríamos el símbolo típico de un solenoide. Tenemos esta T que indica que es un solenoide temporizado. Tenemos esta flecha que nos indica que ese tiempo es ajustable. Y tenemos acá esta señal de pilotaje neumático que sería la señal de activación. Entonces, una vez enviamos esa señal de activación por esta línea, el relé empieza a contar el tiempo. Y una vez transcurra ese tiempo, entonces se conmuta esta otra posición de la válvula direccional. Este sería el símbolo para una válvula normalmente abierta. Cuando tenemos una válvula normalmente cerrada, el símbolo cambia un poco. Aquí podemos ver que es normalmente cerrada porque en esta posición normal dada por el resorte tenemos bloqueado el puerto 1 mientras que el puerto 2 se encuentra conectado con el puerto 3. Aquí en este caso la línea de activación ya no es externa como en este caso, sino que viene directamente del puerto 1 de la válvula. Pero aquí seguimos teniendo el símbolo del solenoide con su pilotaje neumático temporizado y que esa temporización es ajustable. Con esta válvula tendríamos el mismo funcionamiento que con la válvula anterior, y es que cuando llegue presión por este puerto, esa presión es detectada por esta línea de pilotaje y entonces se genera la activación. El relé empieza a contar cierto tiempo y después de transcurrido ese tiempo, entonces conmuta esta posición de la válvula direccional. Estas válvulas temporizadas con accionamiento eléctrico por solenoide suelen lucir de esta forma. Aquí tendríamos los puertos, uno para conexión del aire presurizado, otro para conexión hacia el sistema, y acá en esta parte encontraríamos el relé temporizado, el cual va a tener una indicación que nos permite ver cuál es el tiempo al cual se dará la activación de la válvula y también tiene una perilla que nos permite ajustar ese tiempo. Por otro lado tenemos las válvulas temporizadas de accionamiento neumático, las cuales se encuentran compuestas por tres elementos. Primero, una válvula direccional de 3 vías, 2 posiciones. Segundo, una válvula reguladora de flujo unidireccional. Y tercero, un acumulador de aire. Aquí tenemos el símbolo de una válvula temporizada de accionamiento neumático normalmente abierta. Aquí en esta parte encontramos la válvula direccional de 3 vías, 2 posiciones. Podemos ver que es normalmente abierta porque en esta posición, que es la posición normal dada por el resorte, tenemos conexión del puerto 1 con el puerto 2, mientras el escape 3 permanece bloqueado. Esta válvula direccional posee accionamiento por pilotaje neumático y retorno por resorte. Y podemos ver que en la línea del pilotaje neumático encontramos la válvula reguladora de flujo unidireccional, la cual se caracteriza por tener una válvula antirretorno en paralelo. Y aquí en esta parte encontraríamos el acumulador de aire. Estos tres elementos, encerrados en este recuadro, componen la simbología de la válvula temporizada de accionamiento neumático normalmente abierta. Con ayuda de este símbolo vamos a ver cómo sería el funcionamiento de esta válvula. Supongamos que en un inicio la válvula se mantiene en su posición normal y no tenemos señal de activación por esta línea. Entonces la válvula, gracias al resorte, se mantendría en esta posición, conectando la línea de aire presurizado con el puerto 2 y bloqueando el escape 3. Supongamos que un momento después enviamos la señal de activación por esta línea. Ese aire presurizado al llegar a este punto tiene dos caminos, el de la válvula antirretorno o el de la válvula reguladora de flujo. Al tomar el camino de la válvula antirretorno, lo que hace es bloquear al obturador contra su asiento, entonces no podría continuar por este camino. Y al tomar el camino de la reguladora de flujo, entonces tendríamos acá la salida flujo regulado.
Ese flujo regulado continuaría por esta línea y al llegar a este punto tiene dos caminos: el acumulador o ir hacia el pilotaje de activación de la válvula. Entre estos dos caminos, el aire prefiere irse hacia el acumulador, ya que es el camino de menor resistencia. En este camino únicamente tiene que llenar el acumulador de aire, mientras que en este otro camino tiene que desarrollar la fuerza necesaria para mover los elementos internos de la válvula y conmutar esta posición. Entonces ese aire empieza a llenar este acumulador. Una vez el acumulador se llena, entonces sí toma este camino en el cual desarrolla la fuerza para mover los elementos internos y conmuta esta otra posición, en la cual bloquearía el puerto 1 y conectaría el puerto 2 con el escape 3. ¿Qué pasa con esto? Que el acumulador no se llena instantáneamente, sino que se va a demorar cierto tiempo. Entonces, este acumulador, en conjunto con la válvula reguladora de flujo, son los que garantizan la temporización de la válvula, ya que hasta que no se llene el acumulador de aire, no se dará la conmutación de la otra posición de la válvula direccional de 3 vías, 2 posiciones. Y adicionalmente tenemos que la válvula reguladora de flujo, por medio de su apertura, determina el tiempo de llenado del acumulador. Si tiene una apertura muy pequeña, tendremos muy poco flujo por esta línea y se demorará más en llenar. Si tenemos una apertura mayor, tendremos más flujo regulado a la salida y se demorará menos tiempo en llenar el acumulador. En esta otra imagen tenemos el símbolo de una válvula temporizada de accionamiento neumático normalmente cerrada. Podemos ver los mismos componentes: válvula direccional 3-2, válvula reguladora de flujo unidireccional y acumulador de aire. Pero podemos ver que acá en esta válvula direccional, en la posición normal dada por el resorte, tenemos bloqueado el puerto 1 y tenemos conexión del puerto 2 con el escape 3, lo que nos dice que la válvula es normalmente cerrada. El funcionamiento sería idéntico. Mientras no tengamos señal de activación por esta línea, entonces la válvula permanece en su posición normal, bloqueando el puerto 1 y conectando el puerto 2 con el escape 3. Tan pronto enviemos señal de activación por esta línea, esa señal viene hasta este punto donde tiene dos caminos: la válvula antirretorno o la válvula reguladora de flujo. Al tomar el camino de la válvula antirretorno, bloquea al obturador contra su asiento, entonces no puede continuar por esta línea. Entonces, al pasar por la válvula reguladora de flujo, tendríamos a la salida flujo regulado, y ese flujo regulado, al llegar a este punto, prefiere tomar el camino del acumulador de aire, empezando a llenarlo. Tan pronto se llene, entonces, ese aire continúa por esta línea para generar la conmutación de esta otra posición y permitir que el puerto 1 se conecte con el puerto 2, mientras el puerto 3 es bloqueado. Nuevamente aquí tenemos la temporización dada por el acumulador de aire y la válvula reguladora de flujo, ya que hasta que no se llene el acumulador no se daría la señal de activación para conmutar esta posición. Y la reguladora de flujo determina ese tiempo de llenado del acumulador. Continuando con las válvulas temporizadas de accionamiento neumático, vamos a revisar el corte y diseño de una de estas válvulas. En este caso, la válvula corresponde a este símbolo, donde podemos ver que es una válvula temporizada de accionamiento neumático normalmente cerrada. Aquí tenemos el corte y podemos identificar 4 puertos. Puerto 1 de conexión de la alimentación de aire presurizado, puerto 2 para conexión hacia el sistema, puerto 3 que es escape y el puerto 12 que es la línea de activación de la válvula. Aquí en la parte superior encontramos lo que sería la válvula reguladora de flujo unidireccional y el acumulador de aire. Podemos ver acá este elemento que funciona como la aguja de la válvula reguladora de flujo, que va a determinar, dependiendo de su grado de apertura, qué tanto aire pasa hacia esta cámara. Aquí tenemos el obturador de la válvula antirretorno en paralelo, y esta cámara de aquí corresponde al acumulador de aire. Aquí en la parte inferior encontraríamos la válvula direccional de 3 vías, 2 posiciones, la cual consta de este obturador con su respectivo resorte
y este obturador también con su respectivo resorte. Podemos ver que en un inicio, gracias a este resorte, este obturador se mantiene contra estos asientos, haciendo que el puerto 1 quede bloqueado. Y aquí también podríamos ver entonces que la válvula es normalmente cerrada, ya que el puerto 1 queda bloqueado y el puerto 2 por este espacio queda conectado con el escape 3. Una vez enviamos señal de activación por este puerto, esa señal de activación pasando por la reguladora de flujo empieza a llenar esta cámara de aire. Tan pronto esta cámara se llena, entonces ese aire presurizado ocasiona que este obturador descienda, ya que esa presión ubicada sobre esta superficie crea una fuerza hacia abajo, comprimiendo este resorte. Y al mover este obturador, el cual por medio de estos elementos se apoya contra este otro, también hace que este obturador baje, comprimiendo este resorte. Entonces, cuando bajan ambos obturadores, entonces se permite la conexión del puerto 1 con el puerto 2. Y gracias a que esta superficie baja hasta por acá, entonces se bloquea la comunicación del puerto 2 con el escape 3. Entonces ahí tendríamos conmutada esta otra posición. Puerto 1 con puerto 2 y escape 3 bloqueado. Pero podemos ver que ese obturador únicamente baja cuando esta cámara haya sido llenada. Y como ese llenado va a tomar cierto tiempo, entonces podemos ver el funcionamiento de la válvula temporizada. Aquí en este corte podríamos ver cómo luce esta posición de la válvula. Tenemos aire a presión contenido en esta cámara que hace descender al obturador. Este obturador hace descender a este otro obturador, permitiendo la conexión del puerto 1 con el puerto 2 y por medio de esta superficie bloqueando la conexión del puerto 2 con el escape 3. Ahora vamos a pasar a revisar la tercera y última categoría, que corresponde al tipo de disparo de la válvula temporizada. Tenemos por un lado el disparo a la conexión. Para poder revisar esto del disparo, vamos a considerar estas gráficas que van a ser de bastante ayuda. Y en primer lugar vamos a ver cómo sería un disparo a la conexión en válvula normalmente cerrada, que correspondería a la válvula que tenemos en este símbolo, válvula temporizada de accionamiento neumático normalmente cerrada, ya que el puerto 1 se encuentra bloqueado en la posición normal de la válvula dada por el resorte. ¿A qué corresponden estas dos gráficas? En la parte superior siempre vamos a tener la señal de activación, que sería la señal por este puerto. Y en la parte inferior vamos a encontrar el estado de la válvula. Estos estados de señal de activación y de la válvula direccional los vamos a enumerar como 0 o 1, siendo 0 que no está presente en la señal de activación y 1 que está presente en la señal de activación. Y en el caso de la válvula direccional, 0 sería que la válvula se mantiene en su posición normal y 1 que se conmuta en su otra posición extrema. Entonces, en un inicio vamos a suponer que esta válvula se mantiene sin señal de activación. Entonces está aquí en 0. Y mientras no hay señal de activación, la válvula se mantiene en su posición normal. Supongamos que en este momento enviamos señal de activación. Entonces tendría un valor de 1. Hemos visto que cuando se envía señal de activación, esa señal de activación viene y pasa por la reguladora de flujo, ya que no puede tomar el camino de la válvula antirretorno porque bloquea el obturador contra su asiento. Y entonces tenemos en esta línea flujo regulado, que empieza a llenar el acumulador. Y una vez ese acumulador se llena, entonces se genera la conmutación de la otra posición. Entonces aquí podemos ver que a pesar de que tenemos señal de activación, la válvula sigue en su posición normal. Y seguiría en esa posición normal mientras se genera el llenado del acumulador. Por eso acá sigue durante un delta T, un tiempo, en esa posición normalmente cerrada. Una vez el acumulador se llena de aire, se conmuta esta posición. Y esto lo podemos ver en el gráfico, ya que una vez transcurrido el delta T, la válvula pasa de estar en el estado 0, posición normal, al estado 1,
que sería esta posición conmutada. Esa posición se mantiene siempre y cuando la señal de activación esté presente. Una vez la señal de activación se interrumpe, entonces ya no tendríamos aire presurizado por esta línea, y el aire contenido en el acumulador y en esta línea buscaría escapar. Al llegar a este punto tiene dos caminos, la válvula reguladora de flujo o la válvula antirretorno. En este caso prefiere tomar el camino de la válvula antirretorno, ya que es el camino que le genera menor resistencia. Entonces, mueve al obturador de la válvula antirretorno y continúa flujo total por esta línea para escapar. Como ya no tendríamos aire presurizado en esta línea, entonces el resorte devuelve la válvula a su posición normal. Y por eso acá en el gráfico podemos ver que tan pronto se interrumpe la señal de activación, la válvula vuelve a su estado cero, que sería la posición normal. También podríamos tener una válvula temporizada a la conexión, pero normalmente abierta, que sería el caso de la válvula dada por este símbolo, ya que podemos ver que en la posición normal dada por el resorte tenemos conexión del puerto 1 con el puerto 2, mientras el escape 3 permanece bloqueado. En estas gráficas tenemos en la parte superior la señal de activación dada por este puerto y tenemos en la parte inferior los estados de la válvula, siendo 0 esta posición de la válvula en la cual se genera el bloqueo del puerto 1 y siendo 1 esta otra posición de la válvula en la cual tenemos conexión del puerto 1 con el puerto 2, o sea, válvula abierta. Podemos ver que mientras la señal de activación es nula, la válvula permanece totalmente abierta, permanece en su posición normal. Una vez enviamos la señal de activación, ella sube acá y toma el valor de 1. Tendríamos aire presurizado por esta línea que al llegar a este punto tiene dos caminos, la válvula reguladora de flujo o la válvula antirretorno. Si toma el camino de la válvula antirretorno, bloquea el obturador contra su asiento y no puede continuar por esta línea. Entonces no tiene más camino que la válvula reguladora de flujo para tener acá a la salida flujo regulado. Ese flujo regulado empieza a llenar el acumulador. Entonces podemos ver que acá estaría el llenado del acumulador, mientras la válvula sigue permaneciendo en su posición normal. Una vez el acumulador se llena, entonces se genera la activación, la conmutación de esta posición. Eso lo podemos ver acá en la gráfica porque una vez transcurre este delta T, la válvula pasa de estar en la posición 1 a la posición 0, que sería esta posición. Y mientras la señal de activación se mantiene, la válvula se mantiene en su otra posición extrema. Una vez la señal de activación se interrumpe, ya no tendríamos aire presurizado en esta línea. Entonces el aire contenido en el acumulador y en esta línea escapa por medio de la válvula antirretorno. Tendríamos flujo total de escape. Y ahora, en ausencia de aire presurizado en esta línea, entonces el resorte devuelve la válvula a su posición normal. Esto lo podemos ver en la gráfica porque tan pronto como se interrumpe la señal de activación, la válvula pasa de su posición 0 a su posición 1. Es decir, que pasa de la posición izquierda a la posición derecha. Este sería el funcionamiento del disparo a la conexión. Podemos ver que este principio de funcionamiento, sin importar si la válvula es normalmente cerrada o normalmente abierta, es el mismo. Y es que una vez se da la señal de activación, no se genera la conmutación inmediata de la otra posición de la válvula, sino que transcurre un tiempo y luego de ese tiempo sí se da la conmutación. Por otro lado tenemos el disparo a la desconexión. Vamos a revisar este disparo en primer lugar con la válvula normalmente cerrada, dado por este símbolo en el cual podemos ver que en la posición normal tenemos puerto 1 bloqueado y conexión del puerto 2 con el puerto 3. Tenemos nuevamente dos gráficas. En la parte superior la señal de activación por esta línea y en la parte inferior los estados de la válvula direccional, siendo 0 la válvula en su posición normal, normalmente cerrada, y siendo 1 la válvula en su posición extrema que permite la conexión del puerto 1 con el puerto 2. Entonces tenemos en un inicio señal de activación en 0, señal de activación nula, entonces la válvula permanece en su posición normalmente cerrada.
Una vez se da la señal de activación, tendríamos que inmediatamente la válvula se conmuta a su otra posición. Esto se da porque la señal de activación viene por esta línea y al llegar a este puerto tiene dos caminos, la válvula reguladora de flujo o la válvula antirretorno. Aquí podemos ver que la válvula antirretorno se ubicó de manera contraria a lo que teníamos en el disparo a la conexión. Entonces acá el aire, entre pasar por la válvula reguladora de flujo o pasar por la válvula antirretorno, prefiere pasar por la válvula antirretorno, moviendo al obturador y continuando por esta línea. Entonces tendríamos flujo total por esta línea que hace que inmediatamente ese flujo total presurizado conmute esta posición. Entonces tan pronto como hay señal de activación, la válvula se conmuta a su otra posición. Y la válvula se mantiene en esa posición mientras la señal de activación continúe. Una vez esa señal de activación se interrumpe, entonces tendríamos que el aire presurizado estaría ausente en esta línea. Entonces el aire atrapado en el acumulador y en esta línea buscaría escapar. Al llegar a este punto tiene dos caminos, la válvula reguladora de flujo o la válvula antirretorno en paralelo. Si toma el camino de la válvula antirretorno, bloquea al obturador contra su asiento. Entonces no le queda más camino que pasar por la reguladora de flujo. Entonces toda esta línea se estaría escapando lentamente a través de la válvula reguladora de flujo. Entonces, como eso toma cierto tiempo, entonces poco a poco esta línea se va a despresurizar. Y una vez quede despresurizada, entonces el resorte puede volver la válvula a su posición normal. Esto lo podemos ver acá en el gráfico porque tan pronto como se interrumpe la señal de activación, transcurre un delta T hasta que la válvula vuelve a su posición normal. También podríamos tener una válvula temporizada con disparo a la desconexión, pero normalmente abierta, como lo es la válvula que tenemos en este símbolo, que podemos ver que en la posición normal dada por el resorte tenemos conexión del puerto 1 con el puerto 2, mientras el escape 3 permanece bloqueado. Nuevamente tenemos acá en estas gráficas en la parte superior la señal de activación por esta línea y en la parte inferior los estados de la válvula, siendo el estado 1 la válvula en su posición normalmente abierta, posición derecha, y siendo 0 la válvula en su otra posición, que sería esta. Podemos ver que en un inicio no tenemos señal de activación. Entonces, mientras la señal de activación es nula, la válvula permanece en su posición normalmente abierta. Una vez se envía señal de activación, tendríamos aire presurizado por esta línea, que al llegar a este punto tiene dos caminos, la válvula reguladora de flujo o la válvula antirretorno. Entre estos dos caminos, el aire prefiere pasar a través del camino de la válvula antirretorno, ya que le genera menor restricción. Entonces mueve al obturador de su asiento, continúa por esta línea y tendríamos flujo total que conmuta esta posición de la válvula direccional. Por eso acá en el gráfico podemos ver que tan pronto se envía señal de activación, la válvula se conmuta a su otro estado. La válvula va a permanecer en esa posición conmutada mientras la señal de activación esté presente. Tan pronto se interrumpe la señal de activación, ya no tendríamos presión por esta línea. Entonces el aire acumulado en este recipiente y en esta línea va a buscar escapar. Al llegar a este punto tiene dos caminos, la válvula antirretorno y la válvula reguladora de flujo. Si toma el camino de la válvula antirretorno, bloquea el obturador contra su asiento. Entonces no puede continuar flujo total por esta línea y no le queda más camino que pasar por la reguladora de flujo. Entonces ese aire presurizado poco a poco va a empezar a escapar. Y una vez queda despresurizada esta línea, el resorte devuelve la válvula a su posición normal. Esto lo podemos ver acá en los gráficos porque una vez se interrumpe la señal de activación, le toma cierto delta T a la válvula para poder regresar a su posición normal. Con esto podemos ver que el principio de funcionamiento del disparo a la desconexión es que tan pronto se da la señal de activación, se conmuta la otra posición de la válvula. Y luego cuando se interrumpe esa señal de activación es cuando se genera el conteo del tiempo. Y una vez transcurre ese tiempo, entonces la válvula regresa a su posición normal. Y con esto también podemos ver las diferencias entre el disparo a la conexión y el disparo a la desconexión.
Y es que en el disparo a la conexión, tan pronto se da la señal de activación es que se cuenta el tiempo, y una vez que transcurre ese tiempo, se genera la conmutación de la válvula, mientras que en el disparo a la desconexión, el tiempo se cuenta cuando se interrumpe la señal de activación. La diferencia simbólica en el disparo a la conexión o desconexión en válvulas temporizadas de accionamiento neumático se da por el estado de la válvula antirretorno, ya que en las válvulas que son a la conexión, la válvula se ubica de forma que bloquee el flujo de izquierda a derecha y permita el flujo de derecha a izquierda, mientras que las válvulas con disparo a la desconexión, la válvula antirretorno se ubica de forma que permite el flujo de izquierda a derecha y bloquea el flujo de derecha a izquierda. Esto en el caso de los símbolos tal como los tenemos en estas imágenes. Y entonces aquí podríamos ver para esta primera imagen una válvula temporizada de accionamiento neumático normalmente abierta con disparo a la conexión. Aquí tendríamos una válvula temporizada de accionamiento neumático normalmente cerrada con disparo a la conexión. Aquí tendríamos una válvula temporizada de accionamiento neumático normalmente abierta con disparo a la desconexión. Y aquí tendríamos una válvula temporizada de accionamiento neumático normalmente cerrada con disparo a la desconexión. Con esto hemos terminado de revisar la simbología y funcionamiento de las válvulas temporizadas para circuitos neumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. En unas próximas oportunidades estaremos realizando la simulación de estos tipos de válvulas en FluidSim para poder ver mejor su funcionamiento y su aplicación a sistemas neumáticos.